Escucha, perfecto. Bueno, hoy voy con cámara apagada, pues estoy un poquito enferma, no estoy en la facultad, así que, bueno, voy a empezar a exponer la clase. Si se llega a escuchar algo mal, me avisan, ¿sí? Compartir. Hoy nos toca ver este aparato respiratorio, ¿sí? Y a mí acá hay un gráfico que es con el que empiezo esta presentación, o está acá en la segunda, tercera diapositiva, que resume todo el aparato respiratorio y si ustedes, es esta nebrusco, ¿sí? Si ustedes pueden agarrar ese gráfico y explicarlo histológicamente, tienen respiratorio resuelto, digamos, ¿sí? Desde lo teórico. Después, obviamente, hay que diagnosticar las distintas estructuras, que no son todas las que voy a explicar tampoco, porque no tenemos preparados de todo, ¿sí? Para ver. El aparato respiratorio, ¿sí? Consiste en una serie de conductos que empiezan en las fosas nasales y terminan en los alvéolos a nivel terminal en los pulmones y tiene la función de que entre aire por estas fosas nasales, recorra distintos lugares y terminamos en la porción más distal de los pulmones para generar la hematosis, que es el intercambio gaseoso, ¿sí? Se lo puede dividir anatómicamente en una vía aérea superior, ¿sí? Donde hay una parte, o sea, es una parte donde se conduce el aire, también se produce la olfacción y la fonación como partes muy importantes, ¿sí? Muy relevantes de estas vías aéreas superiores. Y las vías aéreas inferiores que van de la tráquea para abajo, donde se produce en parte la conducción del aire y en parte ya la hematosis hacia el final de lo que es la vía aérea inferior, ¿sí? Y esta división es anatómica, pero en algún punto también tiene que ver con el abordaje patológico que hacemos cuando hay alguna enfermedad respiratoria, ¿sí? No es lo mismo tener un cuadro de vías aéreas superiores, que sería, por ejemplo, una faringitis o una laringitis, que es una inflamación de estos órganos que están en las vías aéreas superiores, un resfrío, ¿sí? También se considera como de vías aéreas superiores, que tener una enfermedad en la vía aérea inferior, que lo más típico de tener sería una neumonía, ¿sí? Una inflamación o una infección a veces a nivel pulmonar, ¿sí? Son dos situaciones distintas, con manejos distintos y con pronósticos distintos también. Y desde el punto de vista funcional, a este aparato respiratorio lo podemos dividir, algo les adelanté recién, entre la porción conductora, cuya función, digamos, además de que igual se produce la fonación en la laringe, la olfacción en la cavidad nasal, la función de esta porción es conducir el aire hacia la porción respiratoria, que sería la porción terminal donde acontece el fin último de este aparato, que es el intercambio gaseoso. Y esto se produce en dos partes, la porción respiratoria, en los bronquiolos respiratorios y los alvéolos, conductos alveolares, como que toda la porción final. Ahora vamos a ver igual bien de qué se trata esto. Y todo el resto del árbol respiratorio de las vías aéreas son porción conductora. Este era el grafiquito que yo les decía. Si ustedes son capaces de agarrar esto y explicarlo, tienen el tema resuelto. A esto le pueden agregar alguna poca información más y ya está, ¿sí? El aire ingresa por la nariz. Esta nariz está recubierta en parte por un epitelio que se llama respiratorio, que también recubre una parte de los bronquios, de la tráquea, de la laringe y de la cavidad nasal, ¿sí? Y de la faringe, ¿sí? En parte está recubierto todo por este epitelio respiratorio.
pero hay un área digamos, en la pared superior, en el techo, ¿sí? De la cavidad nasal, que está recubierta por un epitelio muy especial de ese lugar que se denomina epitelio olfatorio. Es un epitelio especializado en traducir una señal química de sustancias sodoríficas en una señal capaz de ser conducida por el sistema nervioso, ¿sí? Y este epitelio olfatorio es un tipo de epitelio estratificado, pero es especializado en procesar esto de los olores, ¿sí? Bien, y tiene varios tipos de células, ¿sí? La receptora olfatoria sería como la protagonista, ¿sí? La puntita donde esta célula receptora olfatoria toma contacto con la sustancia odorífica, acá está para abajo, porque recuerden que esto está en el techo, entonces la señal se recibe abajo, se capta a nivel de epitelio y la información sobre esa señal que se recibió, que digamos la traduce esta célula receptora olfatoria, que no es ni más ni menos que una neurona especializada en eso, la información se va para arriba y después se va para atrás para el sistema nervioso central, ¿sí? Células en cepillo y células basales, y acá faltan las células sustentaculares que le hacen el sostén mecánico a todo este epitelio, ¿sí? Entonces, ahora igual lo vamos a ver más en detalle. Este sería el primer epitelio como particular. Después bajamos por el árbol respiratorio y llegamos que toda esta parte está recubierta, todo lo que sería acá la línea rosadita, esto que está rosadito, rosadito también por acá, está recubierto por el epitelio respiratorio. Este ya lo vimos, ya lo conocemos de la clase 1, es el famoso epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes que se ve en la luz de la tráquea, que es el órgano donde más frecuentemente lo vamos a buscar siempre nosotros en la práctica, en los preparados. Y naturalmente este epitelio está formado por, si yo les digo, nómbrenme células de este epitelio, lo primero que les tiene que venir a la cabeza es la célula ciliada, ¿sí? La que cumple la función de moverse para arrastrar el moco que está en la luz del árbol respiratorio o de estas partes del árbol respiratorio. La célula caliciforme es la otra que automáticamente les tiene que venir en la mente porque es la otra que se ve como muy característica. Y después siempre tenemos células basales, que son células de reserva del epitelio, es decir, son células que cuando se dividen son más indiferenciadas y cuando se dividen van dando lugar a la formación de los otros tipos celulares en el epitelio. Las células de gránulos pequeños, que son células con funciones endócrinas. Las células en cepillo, que tienen, igual que las células en cepillo del epitelio olfatorio, están en contacto, acá tiene como este palito acá que está en contacto con esta célula, que son terminales nerviosas de nervios sensoriales, ¿sí? Que dan como en este caso acá en el epitelio olfatorio sería el trigémino, eh, dan la sensibilidad esa que uno tiene en la nariz, se toca la nariz y como que lloramos, tenemos un reflejo, nos duele y demás, viene dado por ahí, ¿sí? Por esa recepción. Las células en cepillo tipo 1 y tipo 2 entonces tenemos también, ¿sí? Bueno, continúo. En el bronquio, que ya está dentro del pulmón, se sigue respetando el mismo epitelio, después estos se dividen y forman unas estructuras que llaman bronquiolos, que acá los tenemos marcados con celeste, que tienen su propio epitelio también que se denomina epitelio bronquiolar. Este epitelio bronquiolar sería un epitelio ya no pseudoestratificado como este, sino un epitelio simple que va desde células más cilíndricas en las porciones más proximales, digamos, de los bronquiolos, ¿sí? Después cuando los bronquiolos se van dividiendo en bronquiolos cada vez más chiquitos, acá tenemos la división de esos bronquiolos, estas células de ser cilíndricas van pasando a ser cúbicas y cúbicas bajas, ¿sí? Y obviamente también tienen una célula que es ciliada, que cumple la función de la motilidad para arrastrar el moco.
una célula que se llama célula de Clara, que ya la vamos a conocer bien de qué se trata, una célula en cepillo y una célula de gránulos pequeños, ¿sí? Después, finalmente tenemos la porción que está coloreada de amarillo acá, que serían la parte donde se produce ya la hematosis, ¿sí? Que está formado por todo lo que es alveolo, ¿sí? Para llegar al alveolo final hay varias estructuras antes, ahora las vamos a ver, pero en definitiva está formado por el epitelio alveolar, que no es ni más ni menos que un epitelio plano simple, es el más simple de los epitelios, ¿sí? El más finito, y porque al igual que en los capilares, eh, ahí se produce intercambio gaseoso, entonces necesitamos las capas celulares lo más finitas posible, todo lo más finito y bajito posible, ¿sí? Para que se pueda producir ese intercambio. Y está formado por dos tipos de células que se llaman neumonocito tipo 1 y neumonocito tipo 2, que ahora en un ratito vamos a ver su función, ¿sí? Vamos primero con la función conductora. Hoy no tuve la oportunidad de conectarme con el celular, así que yo no sé si me están viendo. Disculpen que a cada rato voy a volver a la charla a ver si estoy conectada. Sí, estoy conectada. Vamos a seguir por acá. Bien. Bueno, no sé qué pasó acá. Ahí estamos. Estábamos con la porción conductora entonces. Comenzando por lo que es la cavidad nasal. Acá hay un repaso breve anatómico que la verdad que no importa tanto acá en histología, es más anatómico el repaso, ¿sí? Pero tenemos toda la cavidad nasal con los distintos cornetes, ¿sí? Y hacia atrás se forma lo que es la nasofaringe y la orofaringe, ¿sí? Entonces, en la parte superior de la cavidad nasal, como les dije, podemos encontrar el epitelio olfatorio, ¿sí? Hay otras partes donde encontramos epitelio respiratorio y en las partes más externas, digamos, donde está la entrada, las fosas nasales, digamos, la entrada, lo que es todo el aire, por la nariz, está recubierto por un epitelio plano estratificado que se parece, en realidad es el mismo epitelio de la piel, ¿sí? De la piel de afuera. Siempre en la entrada, en todos nuestros orificios naturales, el epitelio siempre va a ser el de la piel, que es el epitelio que cubre por afuera a nosotros, ¿sí? Así que lo interesante de esta parte es lo del epitelio olfatorio, ¿sí? Acá hay un corte donde podemos ver el vestíbulo nasal que está recubierto por un epitelio plano, estratificado, queratinizado, donde se pueden observar muchos folículos pilosos a este nivel, ¿sí? Todo esto está generado para que cuando entre el aire se empieza a haber un flujo turbulento de ese aire a este nivel y más adentro, más atrás también, que pueda, por un lado, calentar el aire, que no entre frío totalmente al árbol respiratorio, y por otro lado, si hay partículas grandes, digamos, tratar de captarlas y dejarlas retenidas a este nivel, ¿sí? Aunque, bueno, si estamos, por ejemplo, en un lugar donde hay mucho polvo o donde hay ciertas sustancias volátiles que sobrepasan esta barrera, eh, puede acumularse en los pulmones y generar enfermedad, ¿sí? Que yo, personas, por ejemplo, que están en un derrumbe de un edificio que se genera polvo, si expiran todo eso les quedan secuelas permanentes, ¿sí? Por dar un ejemplo. Bien, y aquí tenemos a este epitelio esquemáticamente, si este no es el corte en HIE ni nada. No, les aclaro que de este epitelio no tenemos preparado, ¿sí? Así que estudienlo así con esquemas, porque en el preparado, en las fotitos que ponen a los preparados, no tienen todos los tipos celulares, no se ven tan detallados, ¿sí? Como yo les dije, esto está en el techo de la nariz, así que acá abajo estaría la luz por donde entra el aire. Y arriba sería el lugar por donde se va la información que se, se captó, digamos, cuando se captaron las sustancias odoríferas. Entonces, tenemos una neurona que es una neurona bipolar,
que se llama célula olfatoria. Discúlpenme un minuto. Ahí estamos. Se llama célula olfatoria bipolar. Es una neurona bipolar, ¿sí? Que en la superficie, digamos, que da contra la parte apical del epitelio, ¿sí? Tiene unos cilios olfatorios que captan estas sustancias que entran a un poro y traducen la señal para que la neurona pueda, digamos, traducirla en un lenguaje que ella entienda y así poder llevar la información hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Después tenemos las células que se llaman células sustentacular, perdón, no me salía el nombre, que son estas verdecitas que están acá largas, que le dan un sostén metabólico y mecánico a todo el epitelio, ¿sí? Y células basales, que son las células de recambio, de reserva en realidad. Son estas células, generalmente las basales, siempre se cumple la misma regla en los epitelios, que están ahí y se dividen y son más indiferenciadas y tienen la capacidad de diferenciarse a cualquiera de las otras células en el epitelio, ¿sí? Fíjense que acá tenemos estos agujeritos acá, ¿sí? Que son, se denomina la lámina cribosa del etmoides, es un hueso por donde van perforando las fibras de estas neuronas y después forman algo que se llama bulbo olfatorio y va a formar el nervio olfatorio, ¿sí? Todo esto está apoyado sobre un tejido conectivo y hay glándulas que tienen una secreción seromucosa que van hacia la superficie. Bien, acá tenemos al epitelio, fíjense, este es el grosor de este epitelio estratificado. Definir ahí cuál célula cuál es muy difícil, ¿sí? Y de aquí para abajo sí sabemos que tenemos el tejido conectivo de la lámina propia con algunas glándulas. Acá tenemos entonces la fotito del epitelio en HE y el esquema, ¿sí? Una célula que me olvidé de mencionar acá es la célula en cepillo, ¿sí? Esta célula en cepillo es la que toma contacto con la terminal nerviosa para dar lugar a la inervación, digamos, de lo que es lo sensible en la nariz, ¿sí? Esto que toma contacto con el nervio trigémino que les decía, ¿sí? Fíjense visto, esto sería otra vista, sería visto al revés, esta es la superficie que toma contacto con el aire, cómo están estas vesículas olfatorias como dispuestas para recibir acá esta sustancia odorífera, ¿sí? Y se llevan la información a través del axón. Bien, hay otra que está acá. Esta está muy interesante, acá sí se muestra la lámina cribosa del etmoides, ¿sí? Donde se van perforando distintos conjuntos de axones de estas células bipolares que forman las células olfatorias, ¿sí? Y se unen del otro lado formando el bulbo olfatorio, ya formando parte del sistema nervioso central esto, ¿sí? Y después se va para atrás para integrarse hacia todo el resto del sistema nervioso central llevando la información, ¿sí? Muy bien. Aquí les presento, ya se los habíamos presentado en la primera clase, pero lo podemos repasar ahora, el epitelio respiratorio. Recuerden que este epitelio, acá tenemos una fotografía en HIE, está formado por células, es un epitelio, se llama respiratorio o también se llama cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, donde vemos la coexistencia de una especialización de membrana, que en este caso son las cilias, con células que están a diferentes alturas y que nos hacen ver que parece ser un epitelio estratificado, pero en realidad, a ver, chicos, ¿estoy conectada? Díganme. Sí, sí, sí. Sí, porque había un mensaje acá arriba que me hizo dudar. Bien, entonces, como les decía, la justificación, recuerden que yo se los habré dicho si tuvieran esta clase conmigo, es que estamos en un epitelio donde hay estas cilias al mismo tiempo que da la impresión de ser estratificado, pero los epitelios estratificados no tienen especializaciones de membrana, entonces no me queda otra que pensar que es por eso pseudoestratificado. Esa es la explicación desde el punto de vista óptico, así como la estoy viendo acá.
Pero recuerden que desde el punto de vista ultraestructural, acá tenemos un esquema, digamos, eh, como para ver estos detalles que por H y E no se pueden ver en el microscopio óptico, que es que todas las células contactan con la membrana basal, ¿sí? Incluso, por ejemplo, esta célula basal que está acá contacta con la membrana basal, pero no todas contactan con la parte apical. Esta, por ejemplo, contacta con la parte basal y con la parte apical, ¿sí? No sé qué pasa que no manda el mouse. Ahí está. Esta contacta todo, basal y apical, y esta solo basal, ¿sí? Esto lo sé por microscopía electrónica, pero cuando yo veo esta foto de acá, tengo que saber que mi justificación para decir que es pseudoestratificado es que están núcleos a distintas alturas en coexistencia con una especialización de membrana, ¿sí? Y por debajo voy a tener una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo que tienen todos los epitelios, ¿sí? Esto, en este caso, lo estamos explicando formando parte de distintas partes del árbol respiratorio que no necesariamente le vamos a estudiar histológicamente las distintas capas. Sabemos que en estas porciones, ¿sí? Que acá serían 2/3 de todo el recubrimiento de las cavidades nasales, está formado por un epitelio respiratorio con una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo, pero después no hay más cosas por afuera a describir por capas. Ahora después vamos a ver que en otras partes en la tráquea tenemos que saber todas las capas, ¿sí? Y ahora, ahondando un poquito más, como ya les había adelantado antes, sobre cuáles son los tipos de células que forman este epitelio, como les había adelantado, lo típico y que no se les tiene que olvidar nunca es que hay células caliciformes que secretan mucina hacia la superficie para atrapar sustancias que puedan haber pasado la primera barrera, ¿sí? De los pelitos y todo lo que había en la nariz, se fue más atrás y ya llega a un área donde hay moco en la superficie y quedan atrapadas más sustancias. La célula ciliada, porque forma parte de lo que es el nombre, lo mismo que la célula caliciforme, forma parte del nombre del epitelio, así que esta no me la puedo olvidar. En realidad no me debería olvidar ninguna, pero digo, si de repente les decimos describime el epitelio, es como vayan pensando que hay células que todas tienen su lógica y su razón de ser y existir ahí, ¿sí? La célula ciliada entonces va a tener movimientos, su especialización de membrana que son las cilias, para arrastrar este moco hacia afuera del cuerpo, digamos, ¿sí? Hacia lo más distal posible. Y después tenemos siempre células basales, que son las células que son de recambio, las que se van a dividir y formar otras células. Acá les presento las células de gránulos pequeños que van a seguir apareciendo en distintos epitelios. Y no solamente acá en el árbol respiratorio, sino que de este tipo de células aparecen en otros epitelios también, que son células que tienen función neuroendocrina. ¿Qué quiere decir que tienen función neuroendocrina? Que secretan sustancias que pueden estimular tanto el sistema neurológico, nervioso, digamos, como el sistema endocrino, ¿sí? Como mediador, como un mensajero para ambos sistemas. Por eso se llama neuroendocrino. Hoy en día hay una parte, una rama de la medicina que es súper interdisciplinaria, que estudia, se llama psicoinmunoneuroendocrinología, y estudia la integración entre el sistema neurológico, endocrinológico, ¿sí? Y el sistema inmunológico y la esfera psíquica del individuo, ¿sí? Se sabe, lo que pasa es que ustedes habrán escuchado varias veces que nosotros, hoy por hoy, la ciencia, si bien está muy avanzada, de todo lo que es sistema neurológico, sistema nervioso, conocemos quizás menos del 1% de cómo funcionan las cosas hoy por hoy, ¿sí? Es como, el sistema nervioso es bastante misterioso. Entonces, se sabe que, por ejemplo, una persona que se deprime porque le pasó algo, y ahí estamos hablando de la esfera psíquica, lo que sea para esa persona, X cosa, porque no quiero dar un ejemplo porque la depresión puede ser desencadenada en cada persona por una cosa distinta, ¿no? Entonces, X hecho termina generando que esa persona active una enfermedad autoinmune y ahí ya tenemos implicado el sistema inmunológico. Y eso afectará al sistema neurológico y endocrinológico en algún momento, ¿sí? O personas que también han cruzado depresiones y que terminan teniendo un cáncer. Y eso es porque también bajaron sus defensas, porque el propio cuerpo en su sistema inmunológico está preparado
para prevenir cánceres, digamos, ¿no? Nuestro propio cuerpo todo el tiempo lucha contra daños en el ADN para que no se generen cánceres. Entonces se va integrando todo el sistema, ¿sí? Con lo cual se fue descubriendo con los años que hay células distribuidas en el cuerpo, por ejemplo, en este caso son estas células de gránulos pequeños, que secretan distintas sustancias que sirven como mediadores tanto endocrinológicos como neurológicos, formando parte de ese sistema que se llama sistema neuroendocrino, ¿sí? Lo que le digo es la puntita de un iceberg, ¿sí? Nada, son definiciones nada más. Esto es mucho más complejo. No tienen que saber toda esa complejidad, obviamente, pues existe una especialidad, en realidad es una subespecialidad médica que trata todos estos temas. Bien, voy a continuar. Y las células en cepillo, ¿sí? Tenemos tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 son las que hacen contacto sináptico aferente para dar la parte de la sensibilidad, la inervación sensorial de este epitelio, ¿sí? Eso me olvidé de mencionarles antes. Y bueno, listo, ya les describí básicamente todo el epitelio respiratorio. Esta presentación la pueden encontrar en la parte del material de los seminarios virtuales, ¿sí? Y leer un poquito más en detalle cómo está formado cada célula en particular. Pero básicamente acá dice lo mismo que les acabo de nombrar, no dice mucho Profe, más. disculpe. Sí, Las neuroendocrinas, ¿cuál dijo que eran? se llamaban células de pequeños gránulos o Ah, de Kulczynski, acá. esas. Son estas de acá, células de gránulos pequeños, ¿sí? Ah, ok, ok. Gracias. Muy bien. Bien, acá un poco más del epitelio respiratorio, vamos a pasar. Y llegamos a la laringe, ¿sí? La laringe ya es un órgano, ya pasamos por la orofaringe, por la nasofaringe, por la orofaringe, ¿sí? Y llegamos a la laringe. Es el órgano encargado de la fonación. Esto tiene más reseña anatómica que histológica, ¿sí? Porque tiene distintas partes, ustedes ya lo estarán estudiando, lo habrán estudiado en anatomía, ¿sí? Formando lo que son las cuerdas vocales y permitiendo la fonación, ¿sí? Desde el punto de vista de qué está recubierto esto, mayormente hay epitelio respiratorio y partes donde hay epitelio plano estratificado, sí, plano estratificado, ¿sí? Bien, vamos con lo que sigue. Lo que sigue es la tráquea. De este ya sí tenemos preparado y acá les doy la bienvenida a describir un órgano como lo habíamos hecho también con el corazón, ¿sí? La tráquea es un órgano tubular, es como un canito, como un cilindro, ¿sí? Por donde pasa el aire, de pared rígida, porque una parte de su pared está formada por cartílago y el cartílago le da rigidez, no permite que la tráquea se aplaste. La tráquea tiene todo el tiempo la luz redondita, ¿sí? Vamos a ver que asociado a la tráquea está el esófago, después cuando, no sé, como ya lo habrán visto en anatomía, que el esófago tiene una pared muscular y sí se colapsa, es como que tiene la luz más colapsada y va cambiando de forma cuando yo como y trago, ¿sí? Y pasa la comida por ahí. Pero la tráquea está todo el tiempo así redondita. ¿Por qué? Tiene que dejar pasar el aire siempre. Si no está así redondita y está aplastada, estaríamos al horno, ¿sí? Básicamente. Bien, este órgano tubular con un hueco en el medio es un órgano hueco, entonces siempre lo tengo que escribir de la luz hacia afuera. De la luz hacia afuera nosotros ya hay distintas cosas que ya estuvimos viendo, ¿sí? Que lo fuimos viendo en otras clases. Acá solamente hay que integrarlo y ponerle nombres. La primera capa siempre va a ser la mucosa, ¿sí? La mucosa, por debajo una submucosa y por debajo una capa que se llama cartílago muscular o músculo cartilaginosa, que sería esta de acá, ¿ven? Acá se ve claramente todo el cartílago hermoso, y por fuera una adventicia de tejido conectivo laxo, vasos y nervios. Hablando de la túnica mucosa, lo que podemos encontrar es el epitelio respiratorio, ya súper conocido a esta altura, ¿sí? Y una lámina propia de tejido conectivo colágeno denso. En la submucosa podemos encontrar tejido también colágeno un poco más laxo con glándulas acinares seromucosas, ¿sí? Lo que podemos ver estos, son conjuntos de acinos, como vemos acá. Y en algunos lados, en algunos preparados, van a ver esto, que son linitas que van cruzando
toda la submucosa hasta se abren a la superficie apical, que son los conductos excretores de estos acinos. A veces se pueden ver, ¿sí? Bien. Por debajo la túnica músculo-cartilaginosa, donde tengo habitualmente una C, ¿sí? De cartílago, ven que esto tiene forma de C, que está unido las dos puntitas de la C entre sí, completando lo que es la circunferencia de la tráquea, con músculo liso, ¿sí? Entonces tenemos una parte de cartílago y otra parte de músculo liso, y juntos forman la capa músculo cartilaginosa, ¿sí? Este músculo liso obviamente es de carácter involuntario, como todos los músculos lisos, ¿sí? Y puede hacer que ante ciertas circunstancias, cuando está relajado, se abra el diámetro de la tráquea, y si está contraído, se cierra el diámetro de la tráquea, ¿sí? Si se cierra, deja pasar menos aire, ¿sí? Tiene repercusión en eso. Y por último, la adventicia, que está formada por tejido conectivo no especializado colágeno laxo, por el cual discurren vasos, nervios, se puede ver también algo de tejido adiposo, ¿sí? Todo lo que se ve en una adventicia generalmente. Y recuerden algo que ya les dije, cuando yo tengo órganos que no necesitan moverse, la tráquea no necesita moverse, ¿sí? No es como el corazón que está latiendo o el pulmón que se extiende con cada respiración. Cuando no necesita algo moverse, está rodeado de una adventicia, es decir, está como pegoteado con todo lo que lo rodea. En este caso, la tráquea está metida en el mediastino, ¿sí? Y ahí en el mediastino está todo lleno de tejido conectivo y hay sumergidas cosas, ¿sí? También está el corazón por ahí, pero si ustedes recuerdan, el corazón se tiene que mover necesariamente. Entonces, al tener la necesidad de moverse con cada latido, no puede estar todo como pegoteado con los órganos de alrededor. Entonces, al corazón lo rodea una capa de epitelio, que esa capa de epitelio se enfrenta con otra capa de epitelio, formando juntas el pericardio, hoja visceral y hoja parietal, ¿sí? Entonces es como que el corazón está flotando libre o moviéndose libre, no sería flotando, moviéndose libre adentro de una bolsita de epitelio, que es el pericardio parietal, ¿sí? Y rodeado él mismo de otro epitelio plano simple, que es el pericardio visceral, ¿sí? Así que recuerden estas cosas para, digamos, razonar por lógica donde adventicia y donde hay serosa, ¿sí? Serosa es esto, el pericardio, ahora vamos a ver la pleura con el pulmón, ¿sí? Razónenlo desde ese lugar también, de imaginarse al órgano funcionando. Bien, bueno, después la tráquea sigue su camino y se bifurca y forma dos estructuras que se llaman bronquiofuentes, ¿sí? Estos bronquios ingresan hacia el pulmón. Se mantiene la misma estructura, pero ya en los bronquios no hay una C invertida formando parte de la pared de cartílago, digo, ¿sí? Sino que hay placas de cartílago. Es muy probable que en los preparados que ustedes vean en la cátedra no se cumpla esto de la C en el cartílago, porque es de algún animal que no tiene esa forma en el cartílago de la tráquea y de los bronquios como nosotros. Todo se ve en placa directamente, ¿sí? Pero esto se cumple en el humano, lo que yo estoy describiendo. Y ya los pulmones son un órgano que tiene muchas cavidades, ¿sí? Pero en sí es un órgano esponjoso, macizo, digamos, ¿sí? Entonces, cuando lo vamos a escribir, lo tenemos que escribir de afuera, no, mencionando que está recubierto por una serosa, ¿sí? En este caso la serosa se llama pleura, y la parte que nosotros vemos es la hoja visceral, que es la que está pegada al pulmón, que está formada por un mesotelio. ¿Qué es un mesotelio? Un epitelio plano simple y debajo un tejido conectivo colágeno denso, ¿sí? Esto es el mesotelio. Y después adentro está formado por muchas cavidades, ¿no? Que tiene corteza y médula, que tiene, no, vieron que
van viendo distintos órganos, van a ir viendo, este tiene corteza y médula, y van viendo cómo lo describen. No, acá van teniendo distintos cortes de las porciones de las vías aéreas, ¿sí? Porción Disculpa, conductora, porción, sí. ¿podría repetir cómo está conformado el mesotelio? El mesotelio está formado por un epitelio plano simple asociado a un tejido conectivo no especializado, colágeno denso en este caso. Dale, gracias. De nada. Es esto que yo les digo, que este pulmón se infla, cuando se infla porque respiro, cambia su forma, pasa a estar más chiquito, a distenderse y estar grande. Y después, cuando yo expiro, se achica. Y si esto, en lugar de tener un mesotelio, ¿sí? En lugar de tener un epitelio, esto es hoja visceral de la pleura, del lado de la pared de la cavidad donde están metidos los pulmones, tenemos la otra hoja que es la hoja parietal, ¿sí? Si en lugar de eso, esto tuviese todo pegoteado con la pared del tórax, el pulmón no puede cambiar de forma, no puede distenderse y volver a achicarse, no podría nunca, porque está todo pegoteado con lo de alrededor, ¿sí? Por eso la lógica de que acá haya una serosa, ¿sí? Bien, vamos a ver que tiene entonces distintas cavidades el pulmón y no lo tenemos que describir como en una corteza y una médula. Si queremos darle un orden, lo podemos describir desde las cavidades más grandes, que serían los bronquios intrapulmonares, porque estos dos bronquios fuentes en los que se dividió la tráquea ingresan al pulmón y forman bronquios intrapulmonares, hasta los alveolos, y en el medio hay distintas divisiones, ¿sí? Lo primero es, bueno, saber que están los bronquios intrapulmonares, hay distintos tipos de bronquios, pero nosotros histológicamente vamos a directamente clasificar en lo que es bronquio intrapulmonar y listo, ¿sí? El bronquio intrapulmonar es como una mini tráquea dentro del pulmón, tiene las mismas estructuras, ¿sí? Solo que en lugar de tener el anillo en C de cartílago, tiene placas de cartílago en su pared, ¿sí? Después de esto se siguen dividiendo los bronquios intrapulmonares y pasan a formar los bronquiolos. Recuerden que yo les dije que los bronquiolos hay de distintos tipos y que ya cambia ahí la estructura porque el epitelio que lo recubre no es un epitelio respiratorio, sino que pasa a ser un epitelio que se llama epitelio bronquiolar, ¿sí? Y este epitelio, como podemos ver acá, va siendo de más de más alto, digamos, ya es simple, ya no es estratificado, y va pasando de ser como un cilíndrico a ser un cúbico bajo, a medida que se van dividiendo los bronquiolos. El bronquiolo más grande de todos los bronquiolos es el bronquiolo propiamente dicho, ¿sí? Este que acá está formado, está llamado bronquiolo, ¿sí? Después tenemos el bronquiolo terminal y por último el bronquiolo respiratorio. Este bronquiolo respiratorio, ya ven que acá hay una raya blanca que me divide lo que es la porción conductora de la porción respiratoria. Ya el bronquiolo respiratorio, como su nombre lo dice, respiratorio, pasa a formar parte de la porción respiratoria, es decir, donde también se hace intercambio gaseoso. Y después vamos a ver que el epitelio va disminuyendo cada vez más su altura hasta llegar al epitelio alveolar, que yo dije que era un epitelio plano simple, el más simple de todos, ¿sí? Las células caliciformes en el epitelio, desde que empezamos las vías estas, la tráquea, hacia abajo van disminuyendo, las células ciliadas van disminuyendo, las glándulas van disminuyendo. Fíjense que el cartílago disminuye, pero ya a partir de los bronquiolos desaparece. O sea que una de las características cuando yo veo dentro del pulmón de los bronquiolos es que ya de ahí para adelante, digamos, ya no tenemos más cartílago en la pared. El músculo liso aumenta, o sea, se mantiene en realidad, no aumenta, se mantiene y después va desapareciendo hacia el final, ¿sí? De a poco. Y las fibras elásticas se mantienen bastante estables en todo el árbol. Porque recuerden que necesita mucha elasticidad el pulmón para estirarse y volver a su forma. Bien. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un bronquio intrapulmonar. Fíjense, este corte, yo acá tengo alrededor todo alveolos, esto es lo que voy a ver cuando vea pulmón, todo como un mar de alveolos alrededor, y veo este corte, este túbulo, ¿sí? Que tiene en su pared cartílago hialino y esta luz estrellada. Esto es un bronquio intrapulmonar, se cumple la misma regla que en la tráquea, pero recuerden que hay placas de cartílago
entonces ya el músculo pasa a estar como constante en toda la circunferencia, ¿sí? No es que el músculo une las placas de cartílago, sino que lo rodean toda la circunferencia. De hecho, fíjense, acá tengo el epitelio respiratorio, la lámina propia y una capa muscular, ¿sí? Una submucosa, que puede haber glándulas. Cada vez que me voy alejando más en el árbol hay menos glándulas. Ahí hay un par de glandulitas sueltas, pero después ya no son tantas así, ¿sí? Y por último, una adventicia. Bien, acá veo lo mismo, pero este es en un preparado lindo de la cátedra, ¿sí? No, perdón, no es lo mismo, esto ya es un bronquio. El bronquio, yo les dije que el primero de los bronquios es el propiamente dicho. El bronquio propiamente dicho está formado por un epitelio cilíndrico simple, formando parte del epitelio bronquiolar. Fíjense que yo les dije que habían distintos tipos de células, sin embargo acá no se pueden distinguir muy bien esas células, ¿sí? Como que está el epitelio, pero no puedo decir esta es tal y tal célula. Para eso voy a necesitar una inmunohistoquímica, ¿sí? Por debajo de esto podemos ver una lámina propia y una capa de músculo liso bastante importante y constante en toda la circunferencia. Como esta capa de músculo liso se contrae, hace que esta luz se vea festoneada, se llama. ¿Ven que se ve ondulada? Porque el músculo liso que está acá, como que la arruga, se contrae y la aprieta y arruga esta pared. En realidad no digan arruga, sino que se dice que festonea la pared. Esto es característico de este tipo de bronquiolo que se llama propiamente dicho. Después se sigue dividiendo y forma el bronquiolo terminal, ¿sí? Bueno, esto es un poco el detalle de lo que es el epitelio bronquiolar, ¿sí? Donde vamos a tener células ciliadas porque el epitelio es ciliado, ¿sí? Vamos a tener las terminales nerviosas, que en este caso están asociadas a las células de gránulos pequeños, ¿sí? Que son las mismas células de gránulos pequeños que veíamos en los otros epitelios. Va a haber una célula también en cepillo tipo 1 y células de clara que tienen una secreción con un factor tensioactivo que se parece al líquido surfactante, al factor surfactante que ahora vamos a ver en los alvéolos. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata eso, ¿sí? Muy bien. La misma foto. Vamos a avanzar entonces. Los bronquiolos terminales son estos. Fíjense que ya la altura del epitelio baja un poquito. Estas son células cúbicas, ¿sí? Epitelio cúbico simple ciliado. Ya el músculo, la cantidad de músculo baja, así que la luz de este bronquiolo se vuelve lisita, ¿sí? Ya no está festoneada. Uy, perdón. A ver. Ahí estamos. Ya no está festoneada como el bronquiolo propiamente dicho, ¿sí? Y hay preparados. Generalmente los de la cátedra están medios, no están tan lindos los cortes para verlo, pero hay preparados en los que se puede escribir una célula como con un halito claro, con un abombamiento ahí apical, que puede ser la célula de Clara, pero es como un diagnóstico presuntivo, digamos, de esta célula de Clara. Bien, músculo liso, poquito, nada que ver con el otro. Recuerden que el otro tiene un músculo más grueso, entonces por eso se festonea la pared. Y por último entramos en la porción respiratoria, donde los bronquiolos respiratorios son bronquiolos que no son una circunferencia, así como veíamos acá atrás este corte, todo redondo, sino que su pared va a ser interrumpida por alvéolos, donde ahí sí se va a producir la matosis. Entonces nosotros vamos a ver un pedacito de la pared. Estos ya son epitelios cúbicos más bajos, cúbicos simples más bajos ciliados, ¿sí? Y tiene músculo liso en su pared, pero cada vez es menor, ¿sí? Entonces, estos bronquiolos respiratorios, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo que es este pedacito de pared, ya se empieza a abrir en conductos alveolares, ¿sí? Que son conductos que sus paredes están formadas de alvéolos, ¿sí? Fíjense, bronquiolo respiratorio llega a un conducto alveolar, a un atrio y a un saco de alvéolos, que se llama saco alveolar, ¿sí? Todo esto. Esta estructura sí se puede ver bastante bien en los preparados, que hay un bronquiolo respiratorio
con los conductos, los atrios y los sacos alveolares, ¿sí? El atrio sería un lugar donde desembocan varios sacos alveolares, y los sacos alveolares creo que su nombre lo dice todo. Es como una bolsa que la pared son todos alveolos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito los alveolos, que como les adelanté, tienen un epitelio que se llama alveolar, formado por un epitelio plano simple, ¿sí? Pero acá hay dos tipos de células. Unas que son los neumonocitos tipo 1, que son bien planitas, y los neumonocitos tipo 2, que son más cúbicas, ¿sí? Pero estas son las menos, por eso el aspecto general del epitelio es plano simple, ¿sí? Las neumonocitos tipo 1 son en la célula en la cual se va a producir el intercambio gaseoso. Por eso es la más lisita, digamos, en esa se va a producir. Y el neumonocito tipo 2 tiene otra función, ¿sí? Tiene la función de evitar que esta pared se pegue con esta pared, porque todo este lugar es tan microscópico que la tensión superficial de las cosas tenderían a hacer que se pegoteen, ¿sí? Yo sé que es medio difícil de entender, pero créanme que si no hubiese algo acá en el medio, esto se pegaría a esto. No puede haber aire acá, porque en definitiva esto está lleno de aire, ¿sí? Y que esto no se pegue entre sí, ¿sí? Hay una cuestión física de tensión superficial. Entonces, esta célula está ahí para secretar una cosa que se llama factor surfactante, que justamente lo que hace es disminuir esa tensión superficial y evitar que todos los alvéolos colapsen y que en definitiva todo el pulmón colapse, ¿sí? Y créanme que colapsan porque esto se produce en nuestro cuerpo en las últimas semanas del embarazo. De hecho, la madurez de un feto para nacer está dada por el hecho de que ya secretó surfactante, de que ya fabricó surfactante su pulmón, porque si no, cuando nace, no tiene surfactante, esto se pegotea y el bebé no ventila bien, tiene problemas respiratorios. Muchas veces van a escuchar que un niño cuando nace prematuro, una de las cosas es que puede tener estos problemas respiratorios. Obviamente que una cosa es nacer prematuro con un planeamiento o una anticipación por parte del médico tratante de que ese bebé podría nacer prematuro, en cuyo caso se dan corticoides para que ese bebé ya fabrique rápidamente surfactante en pocas horas, ¿sí? Y podamos, digamos, evitar todo esto de que se pegoteen estas membranas y se le rompan las membranas estas del pulmón. Y otra cosa es una mujer que estaba embarazada, no sé, 30 semanas y, digamos, de sorpresa, termina teniendo al bebé sin darnos tiempo a nada, ¿sí? Por un X motivo, pueden ser muchos. Ese bebé va a tener un riesgo importante de que estos alvéolos se le colapsen. De hecho, una parte de esos alvéolos seguros se van a colapsar. Y después, bueno, puede recuperar la función, no es que ya está condenado para siempre. Pero la primer bocanada de oxígeno que tenemos las personas nos define el futuro. ¿Sí? Si cuando naciste no te llegó bien el oxígeno al cerebro, pueden generarse hipoxias con consecuencias futuras. Muy bien. Esto es un poquito la explicación del neumonocito tipo 1 y del neumonocito tipo 2. Son dos células completamente diferentes. El neumonocito tipo 2 son células epiteliales planas, ¿sí? Tienen algo de microvellosidades en la superficie luminal y constituyen, o sea, recubren de todas las paredes alveolares el 90% de la superficie, ¿sí? Y están unidos por sonoro occludens con las células epiteliales vecinas. Forman parte de la barrera hematoalveolar o hematogaseosa. Ahora vamos a ver un poco más de esa barrera. Y el neumonocito tipo 2 tiene esta morfología un poco más cúbica, ¿sí? Y secreta este surfactante que es súper importante. Otra cosa que se puede encontrar ahí suelto es lo que algunos autores llaman neumonocitos tipo 3, que son los macrófagos del sistema del aparato respiratorio en este caso, ¿sí? Todo acá hay macrófagos que van comiendo, no digan el examen, van fagocitando partículas que llegan hasta el pulmón. Obviamente las personas fumadoras son las que más, las fumadoras y las que tienen por algún motivo
exposición al humo y aspirar partículas, son las que más macrófagos con carga de cosas tienen ahí depositadas en el pulmón. Y de hecho, ustedes lo habrán visto en anatomía, que los pulmones de una persona que fumó no son los mismos de una no fumadora. El que fuma tiene pulmones re negros, ¿sí? Pero a su vez, si pudiésemos ver el pulmón de una persona que vivió y creció, no sé, en el medio del campo, donde está alejada del humo y de un montón de aspirar un montón de cosas, no es lo mismo que la persona que creció en una ciudad, donde estamos expuestos permanentes a humo de los autos y un montón de cosas. O sea, la gente quema cosas, al humo de cigarrillos de otras personas y demás, ¿sí? Entonces ahí se llaman, esos neumonocitos también se llaman células de polvo, porque van fagocitando todas las partículas que entran. Y habitualmente las podemos encontrar en los septos entre los alveolos, ¿sí? Bien, acá para explicar un poquito el intercambio gaseoso, ¿sí? Lo que va a suceder es que cuando ustedes tengan que escribir barreras, les conviene escribirlas desde la luz del vaso hacia afuera, ¿sí? Acá está el eritrocito. El eritrocito, ya sea que tenga una molécula de dióxido para entregar o una molécula de oxígeno para entrar, todas tienen que pasar las mismas capas. La de dióxido para salir de acá tiene que atravesar la célula epitelial, que sería esta línea más clarita, rosita, ¿sí? La célula epitelial del capilar, que es continuo, ¿sí? La célula endotelial. Después vamos a tener la lámina basal, las membranas basales en realidad, del neumonocito y del anterior capilar, en algunas áreas fusionadas, pero en otras no. En otras, por ejemplo, acá se describe un intersticio en el medio, o sea, mm, membrana basal de una célula del capilar, intersticio y membrana basal del neumonocito tipo 1. Y después la célula tiene que atravesar propiamente el neumonocito tipo 1, el surfactante, y ahí llega la luz del aire alveolar, ¿sí? Esos son los pasitos que tienen que atravesar y esto es la barrera. Así es como tienen que estudiar las barreras, ¿sí? Muy bien. Estos son dentro de lo que son los alveolos, una cosa para saber es que hay poros. ¿Ven? Por ejemplo, acá tengo un alveolo y acá al lado tengo otro. Y entre medio de estos dos, que en realidad el aire a este le llega por acá y el aire a este le llega por el otro lado. Y hay algunos poros, a veces, que se generan entre alveolos y alveolos para generar un equilibrio de presiones, ¿sí? Supónganse que yo tengo por X motivo una obstrucción a este nivel. Si se obstruye esto, acá, toda esta área va a estar sin aire. Si está sin aire, se colapsa. Y el aire viene y entra directo y pasa por acá. Hay este sistema de compensación para que no se colapse del todo esto que sería este poro de compensar presiones, pero obviamente que eso tiene una, una durabilidad limitada, ¿no? O sea, si esto está obstruido mucho tiempo, ya después va a ser imposible desobstruirlo. Es como un sistema medio de emergencia que tiene el cuerpo, pero que no es duradero a largo plazo ese sistema. No es que va a mantener el otro área extendida, se va a colapsar igual eventualmente. De nuevo, otra vez, para resumir entonces, recuerden que en este cuadrito tienen las distintas células de los epitelios. Obviamente, si agarran este cuadrito, tendrían que agregar acá la barrera hematoalveolar, ¿sí? Y las distintas capas que forman parte de estas estructuras, ¿sí? Pero como que está muy lindo porque tiene los cortes de todo, que es porción respiratoria, que es porción conductora y los distintos epitelios, ¿sí? Bueno, voy a ver si podemos ver algún preparado. Mientras tanto, si tienen alguna duda, los escucho. A ver. A mí no me quedó claro algo más, algo chiquito. Sí, decime. Los pulmones entonces son clasificados como órganos macizos, pero no tienen Sí, corteza ni médula, tienen es, bronquios. exacto, exacto.
No es Ah, que los ok. vas a describir de la periferia hacia afuera porque hay estructuras más periféricas y más centrales, sino que vas a describir primero la pleura y después adentro las distintas cavidades, que no es que están de afuera hacia adentro ni nada. Bronquios vas a encontrar en cualquier lado del corte de pulmón, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Acá está. Universidad de Michigan. Acá estábamos. Habían quedado preparados de la vez pasada. Bueno, vamos a ver qué tenemos para ver acá. Vamos a ver una tráquea, a ver si podemos encontrar laringe, pulmón. No, se ve que tráquea no hay. A ver, pulmón, tráquea, acá. Muy bien. Esto en este caso es un pedacito de la tráquea. Fíjense que no está toda la circunferencia, ¿sí? Pero por la formita sí podemos deducir que esta es la parte de la luz de la tráquea y acá afuera estaría la adventicia, ¿sí? Y que acá está una parte de la C, esa de cartílago que les decía, y otra parte, así que en el medio tengo que inferir que esto está unido por músculo. Vamos a hacer un poco más de aumento y a describir esto como corresponde de la luz hacia afuera, a ver qué podemos ver. Se ve hermoso, ¿sí? Fíjense que tenemos un epitelio, entonces respiratorio, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes que la verdad que es medio difícil de verlas. Acá las células caliciformes, acá hay una, por ejemplo, este lobito más clarito, pero no se ven tan claras. Después tenemos una lámina propia de tejido conectivo, no especializado colágeno denso, y una submucosa con el tejido conectivo más laxo y con esto que son acinos cero mucosos. Entonces acá vamos a repasar un poquito porque esto es de la clase 1 y tienen que saber bien describir esto, que es la diferencia entre un acino mucoso y un acino seroso. Recuerden que el mucoso tiene las células pálidas con límites intercelulares visibles, los núcleos aplanados y en la periferia del acino, mientras que el seroso es más pequeño y tiene células con núcleos redondos. Y una cosa que acá no se ve bien es que la célula del acino ceroso es que tendría que verse más basófila, ¿sí? Acá la verdad que no se llega a ver bien basófila. Y algunos conductos excretores, ¿sí? De hecho, si vemos de lejos, no sé en este preparado, pero los de la cátedra a veces se ve como una linita que sale así a la superficie, que son los conductos excretores de estas glándulas, ¿sí? Porque en definitiva, toda la secreción de esto va para la luz de la tráquea, ¿sí? Esto no va para el otro lado, va a la luz de la tráquea. Por debajo podemos encontrar el cartílago. Recuerden que el cartílago tiene una capa más periferia que se llama pericondrio, ¿sí? Que está formada de tejido conectivo denso, ¿sí? Un pericondrio externo y un pericondrio interno, y después había condroblastos periféricos y condrocitos centrales, formando grupos isógenos, ¿sí? Que eran estos grupitos de condrocitos que están juntitos, que forman parte de una familia, digamos, ¿sí? Porque derivan de una misma célula que se dividió y lo formó, ¿sí? Del otro lado, el pericondrio del otro lado. Y si nos vamos a la puntita, deberíamos ver en algún lado por acá músculo liso que una estas dos partes. Vamos a ver si podemos llegar a verlo. Fíjense, estas células alargadas con la cromatina, el núcleo en forma de habano, esta alargada y laxa, parecen ser células del músculo liso. Fíjense, de hecho, vamos a hacer más aumento, y si la señal me acompaña,
Vamos a ver eso. Ahí se ve. Estos, ¿ven? Son fibras musculares lisas. Núcleos alargados, con cromatina laxa, extremos romos, ¿sí? Y están todas como orientadas para el mismo lado. Estos son haces de músculo liso, que están uniendo un extremo del cartílago con el otro. Y por último, por fuera, podemos ver esta zona de tejido conectivo colágeno laxo, adiposo, vasos y nervios que corresponde a la adventicia, ¿sí? Vamos a ver ahora algún pulmón, a ver si alguno de estos se ve bonito. No sé por qué me pasa esto, que parece que es no seguro. La conexión, no entiendo muy bien. Les estoy entregando toda la información a los hackers, parece. Bien. Fíjense, para alguien que me preguntaba esto del órgano macizo y demás. Es un órgano macizo con múltiples cavidades adentro, ¿sí? Porque yo no puedo detectar áreas, no puedo decir acá, en esta área hay una corteza y en el área central pasa tal otra cosa, ¿sí? Tiene los distintos cortes de estos túbulos que son, o sea, estos pueden ser vasos o bronquios, bronquiolos, demás, distintas partes de los conductos por donde circula aire, ¿sí? Bronquios, bronquiolos, alveolos, es lo que puedo ver acá. Entonces yo voy a decir que afuera está la pleura, capa visceral, ¿sí? Donde hay un epitelio plano simple asociado a un tejido conectivo, pero ya para adentro veo todo esto que son los alveolos, ¿sí? Y en el medio algunas otras estructuras que pueden ser bronquios o bronquiolos, ¿sí? A ver, de acá me gustaría que vean. Si yo recorro así, de repente me encuentro con esto. La verdad, este preparado está bastante feo en esta parte porque está medio desarmado y plegado, está con mucho artificio de técnica, pero puedo visualizar que son dos cavidades, una al lado de la otra, con cartílago en su pared. Así que si tiene cartílago en su pared, no se discute. Esto es bronquio intrapulmonar. Y si hago aumento, debería haber el epitelio, que es un epitelio respiratorio, ¿sí? No se ve tan lindo porque está todo plegado. Una lámina propia de tejido conectivo que está medio denso, ¿sí? Algunas glándulas y ya el cartílago, ¿sí? Y músculo liso tengo que ver acá. Vamos a ver en la acá, fíjense, esto es músculo liso. Esta capa acá. Músculo liso que lo rodea. Pasa que esto está tan roto que después no le puedo ver la continuidad del músculo liso, pero fíjense, acá también se ve algo músculo liso. Al lado de esta estructura siempre veo algún vaso sanguíneo, ¿sí? Acompañando. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Yo iba, Sí, yo iba a preguntar si se ven todos los bronquios en algunos cortes de pulmón. sí, se ven todos los bronquios. En los preparados que ustedes tienen en la cátedra van a poder ver todos. Pasa que en estos que son de estos microscopios virtuales a veces necesito usar varios distintos para mostrar los distintos bronquios. Pero los de la cátedra se ven todos. Fíjense, de hecho acá, este está muy lindo para mostrar el bronquiolo respiratorio, ¿sí? O sea, acá tengo un bronquiolo que bien podría ser respiratorio o si yo lo corto así, quizás es propiamente dicho, pero no vayamos a esta parte que genera confusión, vayamos a esta parte. Fíjense, acá hace como una Y, ¿no? Venía el aire por acá y acá se divide y circula para allá y para allá. Esta porción de acá, esto es bronquiolo respiratorio, porque su pared no es continua, está interrumpida por alvéolos. Así que ya esto es bronquiolo respiratorio. Vamos a ver el epitelio a ver si se puede ver bien. Epitelio cúbico simple. Cúbico simple, cúbico simple. Entonces, ¿qué había? Había conductos alveolares, como esto de acá, que me lleva a un atrio, que sería esto de acá, donde va a desembocar en sacos alveolares, como puede ser esto de acá. Esto de acá también es un saco alveolar. Si voy para el otro lado, este sería el conducto alveolar, y acá voy a tener el atrio, donde hay
un saco alveolar, otro saco alveolar. ¿Ven que es? La verdad que no se ve igual al dibujo, pero se ve bastante parecido dentro de todo. Y este preparado lo que sí que no está muy lindo para buscar neumonocitos y los de la cátedra tampoco están muy lindos para buscar neumonocitos tipo 1 y 2, ¿sí? Se ve bastante como colapsado todo, pero estas son las paredes de los alvéolos, ¿sí? Vamos a ver otro para ver el resto de los bronquiolos, porque la verdad acá tengo, por ejemplo, si yo tengo que ver, esto es un bronquiolo, ¿sí? Pero está bastante feíto para decir este es propiamente dicho respiratorio. Este acá es otro respiratorio, fíjense. Acá, acá, esto ya se empieza a abrir alveolos y para acá directamente se va conducto alveolar, atrio, sacos alveolares, ¿sí? Acá hay otro bronquiolo. Probablemente este sea un bronquiolo propiamente dicho porque está bastante festoneada la luz, ¿sí? Pero medio difícil de ver. Y fíjense que de hecho este tiene todas estas células en la luz que confunden, que no sé si no corresponderán a una reacción inflamatoria o algo parecido, porque es medio raro que se vean todas esas células ahí. Así que vamos a ver otro pulmón, a ver si se ve un poco mejor. Este se ve un poquito mejor. Voy a ver estas estructuras de acá, que entonces tienen cartílago en su pared y no hay ninguna duda que son bronquios intrapulmonares. Epitelio respiratorio tiene bastantes células caliciformes que se ven así, músculo liso abajo, cartílago, ¿sí? En placas, algunas glándulas en la submucosa y la adventicia por fuera. A ver. Vamos ¿Qué a ver. otros vasos podemos encontrar en el transporte de pulmón? ¿Qué otro qué? ¿Qué otros vasos? Vasos podemos encontrar arteriales y venosos. Lo que pasa es que acá la característica es que los vasos arteriales y venosos en su pared tienen más o menos el mismo grosor. ¿Por qué? Porque esto está re cerca del corazón, o sea, la circulación pulmonar, la sangre que sale del corazón a través de las arterias pulmonares, no hace un recorrido muy distante. O sea, sale del corazón, llega ahí nomás al pulmón, oxigena y vuelve, ¿sí? Entonces, las arterias y venas en su grosor y en su pared muscular se parecen mucho. No es como las arterias y venas de circulación periférica, donde la pared arterial es súper gruesa, porque claro, la sangre tiene que recorrer un montón en el cuerpo. O sea, las arterias se dividen un montón acá, no se dividen tanto, sí se dividen tanto porque llegan a capilarizarse, están ahí nomás del corazón. Ahora vamos a ver un poquito los vasos. Fíjense que este tampoco se ve muy bien, ¿sí? Porque la verdad que está bastante contaminada la luz de otras células bastante sueltas. Acá tengo el epitelio, ¿sí? Que es cúbico simple. Llego a ver una capa de músculo liso. Esto de acá que se ve claramente, este es el máximo aumento que le puedo dar. Esto es músculo liso, ¿sí? Que si yo lo sigo, rodea, sigue por acá, se ve clarísimo. Todas estas células así alargaditas que hay acá, en un mismo sentido en la misma orientación, son músculo liso. Todo que rodea. El tema es que esto podría decir yo también que es un propiamente dicho porque está festoneada la luz, ¿sí? Pero confunde mucho el festoneo con todas estas células que están en el interior, que parecen bastante macrófago, parece ahí. Y lo que me falta mostrarles es la que tendría la luz lisa, digamos, que me está costando encontrar, que sería el bronquiolo terminal. De hecho, acá yo ya vi otro respiratorio hermoso, que es este de acá. Ya así a distancia puedo ver que acá estaría el respiratorio que se abre a estos conductos alveolares, atrios, ¿sí? Esta porción de acá y esta porción de acá sería bronquiolo respiratorio, ¿sí? Me falta el propiamente dicho, vamos a ver si puede ser este de acá.
es este de acá, efectivamente. Está apenas festoneada la luz, no es un propiamente dicho, fíjense. Acá hace una ondeada, pero bastante lisa se ve la luz, ¿sí? De un epitelio cúbico simple, no parece más cilíndrico, parece bien cúbico, una capa de músculo, ¿sí? Y la luz completa, la pared completa, perdón, no se abre a ningún alveolo y poco festoneada. No es que está lisa del todo, pero es poco festoneada. Esto podría ser acá en este contexto, en este preparado, un bronquiolo propiamente dicho. Y fíjense, voy al vaso del lado que tengo. Esto es un vaso arterial. ¿Por qué? Porque tengo el músculo así, alargado, y la célula endotelial bien redondita, perpendicular. Así que alargado y perpendicular es arteria. Pero fíjense que el grosor de la pared muscular no es tan grueso acá. ¿Sí? Es más finita esta arteria. Acá tengo otra. ¿Sí? Estas arterias, fíjense que tiene bien las capas elásticas. Acá la diferencia es que la vena en general no colapsa, porque la vena es mucho más gruesa que en la circulación periférica. Igual no se preocupen que no les vamos a hacer clasificar vena y arteria. Esta es vena, por ejemplo. Fíjense que tengo células aplanadas formando parte del endotelio y acostaditas la del músculo, ¿sí? O sea, están las dos paralelas entre sí, ¿sí? Y tiene algo de fibras elásticas por afuera todavía, ¿sí? Se parece bastante a una arteria, es la particularidad de esto. Y fíjense que ni colapsado está, ¿sí? Las venas en el pulmón tienen una pared bastante gruesa. Bueno, vamos a ver uno más, a ver si hay algo más para agregar acá. Y la verdad que este preparado está horrible. Abrí justo uno que está como muy acidófilo, generalizado. Fíjense este bronquiolo. Me doy cuenta que es bronquiolo porque no tiene cartílago alrededor y está bastante lisa la pared, ¿sí? Esto puede ser un bronquiolo propiamente dicho, ¿sí? Perdón, un bronquiolo terminal, no propiamente dicho. Un bronquiolo propiamente dicho podría ser este, que está bastante festoneada la pared. Pasa que este está como muy grande, parece que está distendido forzadamente distendido. ¿Ven? Que lo que tiene este preparado es que están como que le falta un pedazo del epitelio. Tiene el epitelio de este lado y de este lado no. No sé, se ve que tiene alguna falla en la técnica este preparado. Bueno, chicos, si no tienen dudas, dejo de compartir. Si no tienen dudas, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Recuerden que ya se aproxima el examen, así que ya tienen que ir trayendo dudas más orientadas a ir preparando el examen integrador, ¿sí? Aprovechen las últimas clases para poder preguntar lo que quieran, ¿sí? Ok, Bueno, chicos, profe, gracias por la clase. buenas noches. Gracias, No de buen día, nada. Chau, chao. chau.